Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no es cierto?, es un tema que, como les dije al comienzo, es un tema que en el fondo es súper actual, pero que me interesa que hoy día veamos cuáles son los orígenes de estas dos cosas, ¿no es cierto?, que a veces se habla tanto de lo que es el neoliberalismo, la globalización, pero quiero que hoy día veamos, ¿no es cierto?, más o menos el origen de esto, ya, de estas dos cosas, y que lo situemos en lo que nos convoca desde el punto de vista del contenido, que es el tema del fin de la Guerra Fría. Recuerden, la semana pasada vimos, también tuvimos clases, ¿verdad? Y ahí hablamos sobre la caída del bloque socialista, ¿no es cierto? Hablamos de la crisis del bloque soviético. Entonces, esto igual tiene un poco que ver con eso. ¿Ya? Ahí hay un vínculo que hay que hacer, que lo vamos a realizar durante la clase. Entonces vamos a ver solamente dos cosas, que es el auge del neoliberalismo, vamos a ver de qué se trata, en qué contexto comienza a hablarse de este neoliberalismo, y en segundo lugar vamos a conversar sobre el mundo globalizado, ¿ya? Eso, chicos. El objetivo de la clase de hoy, ¿no es cierto?, es caracterizar el surgimiento del neoliberalismo y el proceso de globalización desde fines del siglo XX. ¿Se fijan? Por eso hablábamos, y yo los invito a recordar un poco lo que vimos la semana pasada, que era lo relacionado con la guerra, el fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, ahí hablamos acerca de cómo el mundo pasa de ser un mundo bipolar, ¿no es cierto?, dominado por la Unión Soviética y Estados Unidos, a ser un mundo desde el año 1990, donde la hegemonía, ¿no es cierto?, la tiene Estados Unidos, y por eso hablamos de un mundo unipolar. Eso tiene algunos matices, ya no es que sea una cosa así como que solo hay una superpotencia hoy día, o solo una potencia, ¿ya? Pero eso igual lo podemos ir viendo con el desarrollo de la clase. Bien, entonces vamos a comenzar lo que tiene que ver con el tema del neoliberalismo, y acá, ¿no es cierto?, lo que me interesa que les quede claro es el contexto. Bueno, ya vamos a ver en específico qué es el neoliberalismo, ¿no es cierto?, en qué lo podemos como nosotros eh, ver, visualizar. Y acá lo que me interesa primero que veamos es el contexto, ¿no es cierto?, en el que se desarrolla esto. Entonces lo que nos dicen acá, eh, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en la década de 1980 se comienza a instalar, ¿no es cierto?, este nuevo modelo, ¿no es cierto?, un nuevo modelo económico que vamos a llamar neoliberalismo, ¿no es cierto? Ese auge del neoliberalismo, ¿no es cierto?, ocurre en un contexto determinado, que es el que quiero que podamos comprender. ¿Dónde ocurre este auge del neoliberalismo? Ocurre específicamente en el bloque capitalista, ¿no es cierto? Recordemos que todavía estamos en Guerra Fría en la década de 1980. Y es en este contexto donde surge este concepto del que se habla hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Podrían señalarme por mientras en el chat en qué, en qué contexto han oído hablar del neoliberalismo, porque es algo que tiene que ver mucho con Chile también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no es cierto?, surge en un contexto que tiene unas características bien específicas, ¿ya? Ocurre, ¿no es cierto?, un conjunto de problemas económicos en países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, países de Europa Occidental, llámese Inglaterra, Francia, etcétera, en los cuales, ¿no es cierto?, se ven afectados por las llamadas crisis del petróleo. Acá hablamos de básicamente dos, hay una en 1973, que es como la más importante, y luego hay una en 1979. Esas dos crisis del petróleo se relacionan también con problemas políticos en Medio Oriente, ¿ya? Esa región del mundo es la principal productora de petróleo hasta el día de hoy, y resulta que en esta época había como una gran dependencia de países como Estados Unidos con respecto al petróleo ¿no es cierto?, de países como Irán, Irak, ¿no es cierto?, Arabia Saudita, ¿ya? Y resulta que hay un aumento del precio del petróleo que va a terminar afectando profundamente la economía de Estados Unidos. Entonces aquí nosotros vemos, bueno, una imagen, hay una alza de los precios, ¿no es cierto?, y esa alza de los precios golpea a la gente común. Como vemos aquí en la imagen, vemos a dos personas que no tenían simplemente
benzina para hacer andar su autito, ¿ya? Entonces se ven obligados a recurrir a la fuerza de los caballos. Eso es como algo bien gráfico de cómo afecta la crisis del petróleo a Estados Unidos, siendo Estados Unidos primera potencia mundial, ¿ya? ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, es característico de este contexto? Hay una búsqueda bueno, esta misma crisis, ¿no es cierto?, lleva a que se presione por nuevas tecnologías y la búsqueda de nuevas fuentes de energía que reemplacen al petróleo, porque había, como les digo, una fuerte dependencia de las economías industrializadas, llámese Estados Unidos, ¿cierto?, Japón, Europa, ¿ya?, dependían mucho del petróleo. Entonces, desde ese momento, estos países dicen, ya, pues tenemos que empezar a diversificar nuestras fuentes de energía, no podemos estar dependiendo tanto de una sola fuente de energía. Lo que dice el punto C es muy importante porque se había producido también un aumento del sector servicios. ¿Cuál es el sector servicios? Eso quiero que podamos, ¿cierto?, que ustedes me lo digan en el chat. ¿Cuál es el sector servicios puntualmente? ¿A qué nos referimos cuando decimos sector servicios? Hay un sector, ¿no es cierto?, de la economía que, ¿no es cierto?, tiene que ver con el sector primario, secundario y el sector terciario o servicios. Pero específicamente, ¿a qué nos referimos cuando decimos sector servicios? Algo bien específico, ¿ya? No sé si lo recuerdan, lo saben ya de antemano. Esto del sector servicios, como dice acá, estamos en un contexto, en una economía en la cual este sector ¿cierto?, está creciendo. Cada vez más personas trabajan en ese sector, pero cuando decimos sector servicio, hablamos de algo bien específico, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Vicente dice el turismo. Ya, el turismo sí forma parte del sector servicios, pero lo que, ¿no es cierto?, hay también otras actividades dentro de ese sector. Correcto, ¿no es cierto? Educación también es educación, salud, turismo, corresponden a actividades del sector servicios, ¿ya? Entonces, hay también, lo que dice Vicente está muy bien, ¿cierto? El turismo, la educación y la salud son efectivamente actividades del sector servicios, pero también, ¿no es cierto?, y la más importante es el comercio, ¿no es cierto? El comercio, llámese comercio minorista, mayorista, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el comercio, nosotros lo incluimos dentro del sector servicios. ¿Y qué pasaba en los países más ricos del bloque capitalista? Había, ¿no es cierto?, había aumentado mucho la cantidad de personas trabajando en estas actividades, ¿se fijan? Eso es un cambio muy importante en la economía, porque antiguamente la mayoría de las personas trabajaba en las industrias, o en la agricultura, en la pesca, ¿no es cierto?, en la ganadería, las actividades primarias y secundarias, ¿cierto? Pero ahora, ya en 1970, tenemos una economía que es básicamente terciaria. Ya, ojo con ese detalle. El punto D también es muy importante porque estas crisis, ¿no es cierto?, todos estos problemas económicos que se estaban viviendo en los países capitalistas, llevan a que se cuestione el modelo de desarrollo, el modelo económico que estaba instaurado desde más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama ese modelo? Se llama estado de bienestar, ¿ya? Y resulta que las crisis, el tema de las fuentes de energía, ¿no es cierto?, los cambios en la economía y varias otras cosas más, llevan a que se cuestione este modelo. Entonces ya había como personas diciendo, oye, parece que el modelo de estado de bienestar no es tan bueno, hay algunas cosas que corregir, que cambiar. Entonces ahí hay ¿cómo se llama? Un punto no menor, y que lo vamos a clarificar en la siguiente diapositiva. Y el último punto, el último elemento de este contexto, es el ascenso de gobiernos conservadores en las dos principales potencias, ¿no es cierto?, del bloque capitalista, que son Estados Unidos y el Reino Unido, ¿ya? Los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher llegan, ¿no es cierto?, al poder en la década de 1980, y esos gobiernos, ¿no es cierto?, van a implementar estos cambios económicos que propone
el neoliberalismo. Ya, chiquillos, ahí, ¿no es cierto?, está el señor Reagan, la señora Thatcher, que son famosos por eso, básicamente, y por harta otras cosas. Pero estos gobiernos, ¿no es cierto?, más conservadores, lo que hacen es aplicar, ¿no es cierto?, medidas que podemos decir hoy día en perspectiva que son neoliberales, ¿ya? Eso, chicos, con relación al contexto. Acá todavía no estamos en pleno proceso, ¿no es cierto?, en la década del 80 de la caída del bloque soviético, lo que vimos la semana pasada. Ahora veamos lo específico, ¿no es cierto?, qué nos dice el modelo neoliberal, qué propone, cuáles son las críticas que le hace al otro modelo, ¿no es cierto?, que es el de estado de bienestar, ¿ya? Entonces, es importante como echar una pequeña revisión a lo que es el estado de bienestar, ¿no es cierto? Porque, claro, estos señores, estos economistas neoliberales, entre ellos el señor Milton Friedman y Friedrich Hayek, estos dos señores de acá, ellos, ¿no es cierto?, critican el modelo económico que estaba vigente en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Francia, en la Alemania Occidental, en Estados Unidos, y que era este modelo de estado de bienestar, ¿ya? Cuando decimos estado de bienestar, decimos, ¿no es cierto?, un modelo en el cual el Estado tiene un rol importante en la economía, ¿ya? El Estado actúa acá estableciendo regulaciones y también garantizando un sistema de seguridad social, ¿ya? Eso es como lo más destacable del modelo de Estado benefactor o Estado de bienestar, ¿ya? Entonces, tenemos un Estado que lo que propone, ¿no es cierto?, o sea, que lo que hace es básicamente entregar a las personas directamente educación, salud, ¿no es cierto?, previsión, y ese modelo está vigente más o menos desde los años 30 y 40 en distintos países capitalistas, ¿ya? Pero ese modelo, ¿no es cierto?, comienza a ser cuestionado desde estas posturas más neoliberales o liberales, ¿ya? La crisis de la década del 70 posibilitó, ¿no es cierto?, o como que fue el contexto ideal para que estas ideas fueran acogidas en países como Chile, Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Por qué pongo Chile? O sea, habíamos hablado solo de países como industrializados, de países bacanes, pero puse el caso de Chile, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir ahí? Alguien que me responda por el chat. Cuando decimos, ¿no es cierto?, ¿por qué ponemos a Chile dentro de estos países que acogen o que, ¿no es cierto?, implementan o que imponen estas medidas neoliberales? ¿Qué estaba pasando en Chile en esta misma época? A ver si podemos hacer la bajada un poco a lo que pasaba en nuestro país. Les doy ahí el tiempo para que lo piensen. Acá, ¿no es cierto?, está lo fundamental de lo que es el neoliberalismo. Ah, no, alguien ya respondió. Isidora dice, ya, Pinochet, ¿no es cierto? Tenemos en Chile un contexto político súper específico que es una dictadura militar, ¿no es cierto? Y resulta que Chile, de acuerdo con algunos críticos y algunos pensadores, fue en gran medida una especie de laboratorio o de, ¿cierto?, de lugar donde experimentar la aplicación de medidas de carácter neoliberal, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Chile desde mediados de los años 70. Pero fíjense que Estados Unidos y Reino Unido hacen lo mismo, pero como unos años después, en los 80. Entonces, claro, vieron que el experimento chileno tuvo resultados más o menos exitosos, ¿no es cierto?, en términos de resultados macroeconómicos, ya el tema del comercio, ¿no es cierto?, de la producción. Entonces dijeron, parece que no es tan malo el neoliberalismo, po. Y ahí es donde Reagan y Thatcher y después otros gobiernos más comienzan a aplicar estas medidas. ¿Ya, chiquillos? Muy bien, Isidora. Es importante ir haciendo este balance entre, ¿no es cierto?, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Chile. Poner en contexto. Y acá están los principales planteamientos. ¿Qué nos propone el neoliberalismo, ¿no es cierto?, como
aspectos fundamentales. Entonces lo que dicen es una liberalización de la actividad económica. Estábamos en un mundo capitalista donde el Estado tenía un rol importante en la regulación de la economía. Entonces el Estado podía, ¿no es cierto?, tenía bastantes más atribuciones, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, al tema de impuestos, de aranceles, habían aranceles más altos por, ¿no es cierto?, por ingresar productos desde el extranjero a un país. Entonces, el neoliberalismo dice hay que liberalizar la actividad económica, tenemos que sacar como las restricciones de la economía, ¿ya? Y en consecuencia se pide menor intervención del Estado en la economía y en la seguridad social. Ese es un dato que, un aspecto bastante importante del neoliberalismo y que nosotros en Chile acá lo vimos a través de algunas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tema de las AFP, de las ISAPRES, ¿ya? Que desde los años 80 son, ¿no es cierto?, responden a este modelo de privatización, ¿no es cierto? Ya no es el Estado el que tiene el privilegio, ¿no es cierto?, la hegemonía en cuanto a proveer seguridad social, sino que ahora son los privados. Y ese es el gran cambio. Lo que dice la letra C, flexibilización del mercado laboral. Lo mismo ocurría con los trabajadores, ¿no es cierto? Las personas, los trabajadores comunes y corrientes, bajo el modelo de Estado benefactor, tenían una serie de derechos como más bien asegurados, ¿no es cierto? Estaba el tema de cuidar el trabajo, estaban los sindicatos más presentes. Entonces ahí vemos cómo estos economistas dicen, si queremos dinamizar la economía, tenemos que hacer que el mercado laboral sea bastante más flexible, que la gente pueda tener que haya más rotación de trabajadores, ¿ya? Entre otras cosas. Y por último, la apertura a los mercados internacionales es un aspecto muy importante y por eso se bajan los aranceles, se promueve el comercio internacional y los intercambios, ¿no es cierto?, de tecnología, de materias primas, y etcétera, etcétera. Esos son los principales planteamientos. Lo que aparece acá, ¿no es cierto?, una especie como de medidor, ¿no es cierto?, como una brújula, un marcador, nos muestra que, claro, en el caso del neoliberalismo, lo que se propone en el fondo es que esta flechita, esta aguja, esté hacia el mercado, ¿no es cierto? En el modelo de estado de bienestar, yo diría que esta flechita está un poco más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Está marcada ahí en el centro, pero un poco más hacia la izquierda, más cargadita para el Estado. Ya es como que acá está Estado y mercado. Pero los neoliberales dicen, no, pues lo que tiene que tener ¿cierto? Como la voz, ¿cierto? Lo que tiene que liderar la economía, que tiene que tener la mayor importancia es el mercado. De hecho, esta flecha debería estar más hacia la derecha todavía. ¿Se fijan? Eso es lo que nos dicen los neoliberales. Acá, ¿no es cierto?, les pregunto, ¿qué consecuencias trajo desde el punto de vista económico y social la aplicación de este modelo, de esta teoría, pero que ahora se lleva a la práctica? Piensen solamente, ¿no es cierto?, en el caso de Chile. O sea, ¿qué pasó en nuestro país con la seguridad social? Con el tema del trabajo, con la salud, con la educación, ¿ya? ¿Qué ocurrió en los años 80 bajo este modelo? Eso es un tema que, claro, que da para una clase aparte, pero quiero que puedan visualizar igual que este modelo, ¿no es cierto?, estos cambios que proponen estos señores, tienen consecuencias. Tienen importantes consecuencias, ¿ya? Tanto para la economía como en lo que respecta a, ¿no es cierto?, cosas, ¿no es cierto?, que tocan directamente a las personas, como es la educación, la salud, ¿ya? Entonces, por ese lado tenemos que hay un conjunto de consecuencias de este modelo, tanto en términos económicos y sociales. Por ejemplo, en lo económico, claro, el neoliberalismo
es bastante exitoso, ¿no es cierto? Logra una reactivación, se disminuyen las tasas de inflación, ya aumentan las exportaciones, las importaciones, crece el PIB, el Producto Interno Bruto del país, que es lo que ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, desde mediados de los 70, pero desde el punto de vista social ocurren, ¿no es cierto?, y hay como más críticas, ¿no es cierto?, hacia este modelo, ¿ya? ¿Dudas hasta acá con lo relacionado con neoliberalismo? Vamos a ver una pregunta también que ahora a continuación, que está extraída del portal, ¿no es cierto?, que nos muestra un texto sobre el neoliberalismo. ¿Queda alguna duda con esto? Con los planteamientos del neoliberalismo, acá, ¿no es cierto?, es más básicamente manejar esta tensión igual que hay entre el Estado y el mercado, cuáles son los ajustes, cuáles son los cambios que proponen Friedman, Hayek y otros más, ¿no es cierto? Ya, muy bien, Bárbara. Gracias. Entonces, le presento acá una pregunta, yo destaqué algunas frases, ¿no es cierto? Tenemos un texto donde nos dicen el neoliberalismo es ante todo una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y la libertad de comercio. ¿Ya? Según la cita superior, ¿de qué forma el neoliberalismo pretende alcanzar sus objetivos? Según lo que conversamos recién, lo que yo les expliqué, ¿cuál sería la alternativa correcta acá? Porque vemos, ¿no es cierto? Vemos que hay ciertas iniciativas, ciertas acciones que se realizan bajo este modelo neoliberal, ¿no es cierto? ¿Y cuál tiene que ver con los objetivos que persigue este pensamiento económico? ¿Ya? Según lo que dice el texto. ¿Qué me dicen acá? Mejorando la regulación que hace el Estado de la economía, fomentando proyectos sociales para mejorar la vida de la población, empoderando a los ciudadanos en sus derechos laborales, reduciendo la influencia del Estado en la economía. ¿Qué es, no es cierto?, cómo el neoliberalismo alcanza sus objetivos? Esa es la gran pregunta. Y lo que nos dice el texto igual es bastante clarificador sobre el, ¿no es cierto?, el neoliberalismo. Nos dice, fíjense, nos dice que no tienen que haber restricciones para el desarrollo de capacidades y libertades empresariales del individuo. O sea, se tiene que dar como la mayor libertad posible para que las empresas y las personas funcionen de acuerdo con las leyes del mercado, ¿no es cierto? La ley de oferta y demanda y otras leyes más, que según estos economistas habían sido distorsionadas por la intervención del Estado, bajo el modelo de Estado de bienestar, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Qué otra cosa destaco yo del texto? Habla de propiedad privada. Bajo los neoliberales defienden, ¿no es cierto?, a morir lo que es la propiedad privada, ¿sí? Y el mercado libre, la libertad de comercio. Entonces acá dicen, Scarlett señala la D, reduciendo la influencia del Estado en la economía. Felipe dice la A, mejorando la regulación que hace el Estado de la economía. Acuérdense de la brújula, Estado, mercado. ¿Para qué lado se inclina con el neoliberalismo esa brújula? ¿Para el lado del Estado o para el lado del mercado? Bárbara dice la A también, hay una confusión acá, veo. Veámosla, ¿no es cierto? Aclaremos esa confusión con lo que es la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Y acá lo que ¿cierto?, es correcto es la letra D. El neoliberalismo, ¿no es cierto?, lo que busca como objetivo es reducir la influencia del Estado en la economía, para que no interfiera, ¿no es cierto?, en su desarrollo, en su funcionamiento. Como les digo, los neoliberales
dicen el Estado o su intervención regulando precios, regulando sueldos, regulando, ¿no es cierto?, eh, el tema de los aranceles, etcétera. El Estado lo que hace es distorsionar estas leyes, ¿no es cierto?, que son propias del mercado, ¿no es cierto?, y el mercado se autorregula. Esa es como lo que es como la idea fundamental de estos señores, ¿no es cierto?, una idea que en realidad viene de mucho antes. La letra A dice que no se menciona que el Estado debe interferir en la economía en el texto, no hay referencia a lo anterior, lo que dice la letra B, y tampoco se habla de los ciudadanos. Si volvemos a la pregunta, brevemente, ¿qué vemos? La letra C, ¿no es cierto? Dijimos que el neoliberalismo cambia o flexibiliza los derechos laborales, no los fortalece, no empodera a los ciudadanos para eso. La letra B, ¿no es cierto?, fomentando proyectos sociales. En realidad lo que el neoliberalismo descuida un poco esta protección de los más pobres, ¿no es cierto?, de los consumidores. Entonces, eh, no podemos decir que la B sea correcta, y el texto tampoco se refiere a eso. Y la letra A, recuerden, el neoliberalismo no busca regular la economía. ¿Ya? Preguntas, si quieren, a través del micrófono o a través del chat, sobre lo que es neoliberalismo, porque lo conversamos y lo estudiamos con detalle, porque igual, claro, se sostiene que este es el modelo, ¿no es cierto?, económico de Chile, ya hasta el día de hoy. Entonces se instala este modelo en los años 70 y sigue vigente hasta la actualidad. En lo que respecta en sus aspectos más fundamentales, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la no intervención del Estado, ¿no es cierto?, en el menor papel que tiene, ya, en el rol subsidiario, ahí hay harto que plantear, pero en lo grueso, ¿no es cierto?, el neoliberalismo sigue siendo el modelo de Chile y de varios otros países, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está todo claro sobre lo que es neoliberalismo? Recuerden, ¿no es cierto?, esta, esta brújula que les muestro, como ese medidor de estanque. No hay duda entonces con respecto a este tema, ¿ya? El neoliberalismo. Hay ahí, ¿no es cierto? Recuerden, en el fondo acá esto se puede, se estudia también, hay que tener claro como la diferencia entre los distintos modelos de desarrollo y entre distintos modelos económicos. Ya, si no hay duda, entonces avanzamos al siguiente tema, que tiene que ver eh, con globalización, ¿sí? Y en realidad son cosas que van de la mano. En gran parte, neoliberalismo y globalización están bastante vinculados entre sí, pero quiero que ustedes mismos descubran cuál es la relación, ¿ya? Tras el fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, ya hasta la actualidad, la globalización, que es un proceso que venía de mucho antes, ¿no es cierto?, se ha venido acelerando. Cuando cae el bloque socialista, en los años 80, a fines de los 80, perdón, y queda este mundo unipolar que les decía al comienzo, la globalización, entendida como un proceso, y aquí está la definición, un proceso de integración económica e intercambio cultural creciente entre las naciones, se acelera. Tenemos entonces que acá, vaya, ¿qué es la globalización? Es un proceso creciente, ¿cierto?, que va como en ascenso, de integración económica e intercambio cultural, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Qué es destacable dentro de la globalización? ¿Cuáles son los factores o las causas que nos permiten hablar de que tras el fin de la Guerra Fría se aceleró este proceso? La globalización, y en la página, en el portal, ustedes chicos tienen ahí, aparecen las etapas de la globalización. Pero yo me quise centrar solo en la última porque es la que, en el fondo, en la que estamos ahora, ¿cierto? Y la que comenzó con la caída de la Unión Soviética.
que sería como la cuarta etapa de la globalización, de este proceso. Y ese proceso tiene unas causas, como es la internacionalización de la producción y las finanzas. Es decir, ahora antiguamente una empresa estaba solo en un país, ¿no es cierto? Una empresa producía y estaba en un solo país. Pero ahora, bajo este proceso de globalización, las empresas se instalan en distintos países y ahí es cuando aparecen las famosas empresas transnacionales, ¿sí? Que son estas grandes, ¿no es cierto?, empresas de distintos rubros que se dedican a eh, muchas actividades distintas, pero la mayoría son del sector servicios y que se instalan en una diversidad de países. Y lo mismo ocurre con el mercado de las finanzas, con lo que tiene que ver con las inversiones, ¿no es cierto?, con el, ¿cómo se llama?, los movimientos de dinero, el flujo de capital que se llama, se acelera, ¿no es cierto?, se internacionaliza, se va desde un país, ¿no es cierto?, del primer mundo a uno del tercer mundo. Entonces hay un flujo mucho más, eh, hay un flujo entre distintos países, distintos continentes, ya de esta producción y estos capitales. Un segundo punto es la revolución tecnológica y todo lo que tiene que ver con la innovación, con cómo han ido cambiando, ¿no es cierto?, las formas de producir, cómo la tecnología ha revolucionado la forma de producción, ¿ya? Entonces ese punto igual es uno de los más relevantes porque ya desde hace 30 años por lo menos hemos visto cómo la tecnología está creciendo a pasos, o sea, está eh, dando pasos bastante, ¿no es cierto?, importantes, cada vez más. Recién veía la noticia, lo de que en Japón se está haciendo ya un auto volador, o sea, como una especie de prototipo de un auto volador. Y claro, tenemos entonces cómo la tecnología está cambiando la economía. Y por último, la sociedad de la información, que es todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con el uso de Internet, ¿no es cierto?, con los intercambios entre personas, sociedades, ya de información, y esto también es uno de los grandes temas, uno de las grandes causas de este proceso que vivimos hoy en día. Fíjense acá en la imagen, bueno, aquí hay ejemplos de empresas transnacionales, está los ejemplos clásicos, ¿no es cierto?, Coca-Cola, qué sé yo, Microsoft, todas las que aparecen acá. Eh, y también hoy en día hay empresas relacionadas con esta sociedad de la información que también se han internacionalizado, como hablemos del caso de Google, ¿no es cierto?, de Microsoft, Samsung, ¿ya? Empresas dedicadas a la tecnología. Y ahí lo vemos, ¿no es cierto?, esta internacionalización y este mundo interconectado, esta sociedad de la información. La globalización tiene distintas dimensiones, ¿ya? De lo que hablamos recién es básicamente lo económico, pero que también tiene algunas cosas sociales. Pero la globalización también es política, también es cultural. Y sobre ese punto yo les pongo acá una pregunta. Un ejemplo de globalización cultural. Ustedes, ¿no es cierto?, han crecido en un mundo globalizado, justamente. eh, Conocen, saben cómo eh, tienen como acceso a cosas que para mí cuando yo era niño eran más difíciles de acceder, ¿cierto? Pero ustedes que son nativos digitales, que crecieron en este mundo hiperconectado, hipertecnológico, globalizado, ¿cierto? Ustedes saben más o menos eh, qué ocurre desde la perspectiva cultural, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado la cultura con la globalización? ¿Qué cosas, piensen en ustedes, como en qué cosas que son de países como muy distantes les gustan? ¿Qué, no es cierto, música, películas, qué sé yo, am, a las que ustedes acceden, pero que no son
que provienen de países o de regiones que en realidad son, ¿no es cierto?, como nada que ver con Chile. Bueno, acá Vicente habla de los autos. Claro, un auto sí te responde a, ¿no es cierto?, a la globalización, pero de lo económico. Yo acá les pregunto por lo cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo la cultura o el consumo de bienes culturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les digo, la música, puede ser películas, pueden ser la ropa, formas también como de comportarse que han sido importadas de otras partes. Piensen en todos los fenómenos de las tribus urbanas, ¿no es cierto? Bueno, acá Fernanda, sí, Vicente, claro, los deportes también se consideran dentro de lo cultural, sí. Hoy día nosotros podemos ver deportes de cualquier país del mundo casi, entonces también se ha globalizado el deporte, ¿no es cierto? Lo que dice Fernanda también es importante, la religión que es algo cultural, ¿no es cierto? También se ha globalizado, pero ha generado también bastantes tensiones. El tema de que hayan conviviendo personas de distintas religiones, sobre todo en Europa y en países, ¿cierto?, en distintos países, tiene consecuencias, ¿no es cierto? Enriquece fomenta la diversidad cultural, pero también genera una tensión, ¿ya? Y que lo vamos a ver igual en la siguiente diapositiva de ese punto. Isidora dice gastronomía, claro. Eh, Hoy día piensen desde cuándo más o menos empezaron a aparecer, no sé, los restaurantes de sushi se expandieron ¿no es cierto? Los restaurantes peruanos, por ejemplo, o la comida tailandesa, pensemos, todo ese tipo ¿no es cierto? De cosas que son más bien culturales, surgen o son posibles gracias a la globalización, ¿ya? En Chile, cuando vemos, ¿no es cierto?, los primeros restaurantes peruanos, en los años 90, cuando Chile ya es un país abierto, que comienza a recibir población extranjera, ¿no es cierto?, especialmente latinoamericanos, y, y se produce esto, ¿cierto?, este contacto con otras culturas. Eso es lo que yo quería que ustedes, ¿cierto?, tengan en cuenta cuando hablamos de globalización. No solo es de lo económico, no solo es como del consumo, de yo comprar una bebida, un producto, un auto que viene de cualquier otra parte, ¿cierto?, sino que también con lo cultural, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? La globalización, como les digo, es un proceso bastante extenso, tiene bastantes etapas. Vicente pregunta, claro, lo gastronómico es un ejemplo de globalización, es súper, un muy buen aporte, Isidora, porque, claro, el consumo hoy, cómo ha ido cambiando nuestra forma de comer, incluso gracias por la globalización. Hay cosas que antes a las que nosotros no accedíamos en Chile, productos, ¿no es cierto?, que, que son de cocinas de otros países, y eso también es un reflejo de la globalización, por este mundo globalizado. Oportunidades y desafíos de este mundo, ¿cierto?, del mundo globalizado en el que vivimos hoy. Como dice ahí, la globalización tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no es cierto? Quedémonos con eso. Pero bueno, si queremos hablar de lo bueno, es que ha incentivado el intercambio de productos, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día podemos acceder a cosas muy diversas, ¿no es cierto? Todo lo tecnológico que hay en Chile es gracias a que Chile es un país globalizado que ha permitido, ¿no es cierto?, el ingreso de estos productos, que ha favorecido, ¿no es cierto?, una apertura comercial, que tiene tratados de libre comercio con países, ¿no es cierto?, como, ¿cierto?, del sudeste asiático, que son los que la llevan en tecnología, ¿no es cierto?, o con distintas regiones. Entonces, hay también algo positivo de la globalización, ¿no es cierto? Chile no produce celulares, no produce computadores, entonces los trae de afuera, y eso es posible gracias a esta apertura comercial, ¿ya? Entonces la globalización tiene como positivo que favorece el crecimiento económico, puede traer mayor bienestar a las personas, a las naciones, pero también trae problemas y desventajas, ¿no es cierto?, cosas negativas.
Entonces acá yo les destaco como lo que podemos plantear como los grandes desafíos que tiene el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Disminuir la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es esta diferencia en el uso y en el acceso a las tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, las generaciones más adultas tienen problemas en el uso y el acceso a, ¿no es cierto?, en el manejo de celulares, de computadores, de tablets, etc. Y lo mismo ocurre en algunos países. Por ejemplo, hay países que tienen muy baja conectividad a Internet. Chile todavía igual está ahí ¿cierto?, mejorando en este sentido, pero de todas maneras, todavía hay como una brecha digital en algunas regiones de Chile, entre algunos sectores de la población, ¿ya? Gente que no accede a Internet, y que por ejemplo ha dificultado el tema del aprendizaje online. El tema de los derechos humanos es preocupación, ¿no es cierto?, desde mediados del siglo XX, ya, y que se puede abordar de manera más fácil desde la perspectiva globalizada. Hay otros temas como el narcotráfico y el terrorismo que, bueno, ahí yo le puse una foto no sé si, de la foto súper, eh, súper fundamental de este siglo, lo que aparece en la imagen. Eh, Narcotráfico y terrorismo, dos problemas, ¿no es cierto?, del mundo actual, del mundo globalizado. La integración ante el aumento de las migraciones internacionales. Entonces lo que vemos en esta imagen es personas que migran por conflictos, por las guerras, por problemas económicos en sus países, por muchas razones, que se ven forzadas a migrar, ¿no es cierto?, a ir a viajar miles de kilómetros de sus países de origen a países como, ¿no es cierto?, especialmente países desarrollados, como ocurre en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con el medio ambiente es también un gran desafío, un gran tema, ¿no es cierto? Y ahí yo les puse ese monito como reflejo. Es uno de los temas que están ahí hoy día, ¿cierto?, en este mundo actual, que, ¿no es cierto?, a veces despreocupa lo medioambiental, y claro, aparece el cambio climático, resulta que ahora todos nos acordamos del crecimiento verde, hay que cuidar al medio ambiente, pero esto es una preocupación del mundo globalizado, ¿ya? ¿Qué me dicen acá? Vicente, ya. Sí, estoy de acuerdo, Vicente. En Isla de Pascua casi no hay internet, claro, lo que conversábamos de la brecha digital, ¿no es cierto? Isidora habla de Haití. Bueno, Haití, claro, y hay países hoy en día que en realidad están como quedándose fuera de toda esta globalización por problemas económicos. Y claro, los haitianos en el fondo migran de su país por la situación grave en términos políticos y económicos en la que viven, ¿no es cierto? Por eso migran a países como Chile y a otros más, ¿ya? Críticas. ¿Qué se le criticaba a la globalización en el último tiempo? Yo les decía, claro, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Dentro de lo positivo, ahí decíamos, ¿no es cierto?, el tema del consumo, de que la gente ahora está más conectada, el mundo, en un rato nosotros sabemos lo que pasa al otro lado del mundo, el tema de la interconexión, el uso de Internet. Eh, Hay una serie de cosas que nos hacen pensar como, bueno, igual es positiva la globalización, pero ¿qué tiene de negativo? Eso es lo que quiero que me puedan decir a través del chat o por los micrófonos. ¿Qué le criticarían a ustedes a este mundo globalizado? Lo que aparece acá, ¿no es cierto? Esto que conversamos recién son cosas que, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, las migraciones han existido siempre en la historia. Sin embargo, hoy en día son problemas de marca mayor, porque son demasiadas las personas que migran, genera consecuencias, ¿no es cierto? Genera tensiones, genera, ya, y esto en el fondo, ¿por qué la gente tiene esta posibilidad de migrar como más a la mano?
porque estamos en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, donde la conectividad es, eh, es posible, es fácil viajar de un lugar a otro también, ¿no es cierto? Ya, ¿qué me dice? Danae dice que he escuchado decir a personas que algunos países pierden su identidad propia cultural al mezclarse. Sí, eso, ¿no es cierto?, que se deriva del tema de las migraciones. Es hoy un día que está ahí como, está pero muy vigente esa crítica que se le hace a la globalización desde algunas posturas eh, como de extrema derecha, posturas populistas también, que dicen, no, pues la migración nos está como ¿cómo se llama? Nos está haciendo como perder nuestra identidad como chilenos, ¿no es cierto? Scarlett dice el racismo, claro. Vicente, gran tema, ¿no es cierto? La desigualdad económica. Claro, a eso quería llegar, como la globalización, claro, aumenta el crecimiento, pero es tan favorable en términos de desigualdad, ha disminuido la desigualdad. Vemos países cada vez más pobres, mientras hay países cada vez más ricos. Piensen lo que pasa en África, ya. Entonces hay ahí ¿no es cierto?, un tema con eso. Vicente dice, claro, es una desventaja. La desigualdad económica es una desventaja. El racismo, sí, ya lo mencionamos, Felipe. Bárbara dice, bueno, lo que dice Bárbara es una problemática que se deriva de las migraciones también, como migraciones que a veces no carecen de un control, que, ¿no es cierto?, tensionan a los mercados laborales, a las economías. Algunos dicen, sí, pues, desde que llegaron hay más delincuencia. Eso, claro, habría que contactarlo con datos reales para saber si están así, pero hay una percepción, independiente de eso, hay una percepción de que los migrantes traen delincuencia, traen problemas, ¿sí? Y Vicente dice, claro, aumento del desempleo en los países desarrollados. Todo eso que ustedes mencionan, podríamos considerarlo como críticas, ¿no es cierto?, o lo que se le critica hoy día, o lo negativo que podría tener este mundo globalizado. Sin embargo, es como medio difícil que podamos salir de esto, ya de este mundo que está interconectado, donde todo se sabe, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde lo que pasa así como se sabe muy rápido, y eso yo no creo que vaya a cambiar. Quizás algunas cosas sí podrían cambiar. Preguntas. Ustedes son verdaderos hijos de este mundo globalizado. Tienen, ¿cierto? Han crecido con este consumo de distintas cosas, ya de productos que vienen de afuera, de tecnologías, ¿no es cierto? Modas, música, etcétera, etcétera. Es bastante... eh, son nativos digitales ustedes prácticamente. Vicente, ¿qué es la brecha digital? Es esta diferencia en el uso y en el acceso con respecto a la tecnología, ¿cierto? Cómo hay personas de distintos grupos etarios, de distintas edades, a las que les cuesta manejar la tecnología, pero también hay países en los cuales el acceso a las tecnologías y al Internet son más difíciles o casi inexistentes, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la brecha digital, como que hay una diferencia súper marcada entre los países en los cuales la gente de verdad tiene la educación, tiene los medios para utilizar la tecnología de manera positiva, pero hay lugares en los cuales eso no pasa, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos cuando decimos brecha digital. Es como la desigualdad, pero llevada al ámbito tecnológico. Muy bien, Vicente, hay un ejemplo como en tu vida personal, ¿no es cierto? El tema de lo del arte marcial. ¿Desde cuándo en Chile hay escuelas de arte marcial la gente se interesa por esto? Estas cosas como que vienen de Japón, ya, o de países de Asia, es porque Chile está en contacto de alguna manera con esos países. Pregunta. La globalización de la economía ha transformado las relaciones comerciales en el mundo, potenciando ¿qué cosa? Vemos acá la industrialización, la creación de bloques de integración económica, movimientos sindicales, las funciones del Estado. Respuesta. ¿Qué me dicen acá?
¿Qué ha potenciado la globalización? Aquí esto es un tema que igual, o un aspecto que no lo mencionamos directamente, pero que es súper importante, ¿ya? Isidora dice la industrialización, Vicente también, pero ojo con un detalle. Dijimos que la globalización lo que persigue es la integración económica. Eso de industrialización quizá aplica en los países más ricos, los países, ¿cierto?, del primer mundo, llámese Europa, Estados Unidos, Japón. Eh, claro, quizá en esos países se ha potenciado el sector industrial, pero sí, Vicente, y muy bien, Bárbara, la correcta acá es la letra B. La globalización lo que ha fomentado son bloques de integración económica entre países. Chile hoy día pertenece, por ejemplo, a la APEC, que es esta alianza de países de toda la cuenca del Océano Pacífico, ¿ya? Chile pertenece a la OCDE, pertenece a varias instancias internacionales, bloques de cooperación económica, está el caso de la Alianza para el Pacífico también, en los cuales Chile participa y que han permitido una integración, ¿no es cierto?, que, en este mundo globalizado, ¿ya? Eso es lo que podemos decir con relación a una consecuencia de la globalización. Si miramos de nuevo la pregunta, vemos que el Estado-Nación ha retrocedido en este proceso de globalización, está cada vez más debilitado, ¿ya? Entonces ahí donde también hay una crítica a la globalización. Los sindicatos se han debilitado en varios países. Para cerrar, ¿no es cierto? Para cerrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre el neoliberalismo y globalización? Si me responden esto por el micrófono, por el chat, me voy feliz. ¿Cuál es la relación? Vimos los dos temas, ¿no es cierto? Neoliberalismo y globalización. Y la otra reflexión que les quiero mostrar es esta caricatura, en la cual aparece ahí, ¿no es cierto?, un tema, coméntenme cualquiera de las dos cosas, la relación entre neoliberalismo y globalización o la caricatura. A ver si están informados y pueden como analizar la caricatura de la derecha. Denle una vuelta. ¿Cómo podemos, esta pregunta de acá, ¿tienen alguna relación neoliberalismo y globalización? Isidora dice, claro, ¿cómo se llama? Es fundamental el neoliberalismo en este proceso, ¿no es cierto? Están súper interconectados. ¿Cómo se llama? El neoliberalismo nos permite una integración favorece una integración entre distintos mercados, ¿se fijan? Entonces, es uno de sus grandes planteamientos. Por lo mismo, esta apertura comercial que promueve el neoliberalismo es fundamental para la globalización, ¿ya? Vicente dice, neoliberal es un proyecto impulsado por agentes sociales, ¿ya? Scarlett, que el propósito de los dos siempre tiene que ver con la economía, sí, pero acuérdense que la globalización, claro, el neoliberalismo es algo más económico y social, pero la globalización es algo súper amplio, que también afecta a lo cultural, como ustedes bien lo analizamos en una diapositiva. Vicente dice, la globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo. Muy bien, Vicente. Buen cierre, buena conclusión, ¿cierto? La globalización, en realidad, claro, el capitalismo, y ahí ya es como irse en la profunda, el capitalismo permite igual, es el sistema económico que ha permitido la existencia de este mundo global. Como les dije, la globalización es un proceso muy largo, de largo alcance, que se inició hace muchos siglos atrás. Pero vimos esta última patita que estamos viendo hoy día de la globalización, ya en esta clase.
pero la globalización como tal comienza mucho tiempo atrás. ¿Y qué pasa con la caricatura? ¿Alguien? ¿Qué problema internacional? ¿Qué, no es cierto? ¿Qué nos está diciendo esa caricatura? ¿Qué nos está eh, planteando? ¿Nadie? Si ahora dice el tema de las fronteras. Sí, ¿no es cierto? Pero específicamente, y si miran con detención la imagen, Vicente, pregunté un breve análisis de la caricatura de la derecha, que nos muestra ahí un tema que está como súper presente. Cristóbal dice, sí, pues Cristóbal muy bien, el tema de la inmigración. Bueno, sabemos la política actual del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, si consideramos eso, el tema del muro entre México y Estados Unidos. Scarlett habla muy bien de la migración, el tema de las fronteras. Ya, perfecto. Entonces, hay por aquí es claro, una forma de presentar el problema de la caricatura que nos está diciendo, en el fondo, puedes pertenecer a nuestro país si consumes, o sea, Estados Unidos y México tienen vínculos comerciales, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense las diferencias, cómo vive este señor y lo que se aprecia al otro lado del muro, las diferencias sociales y económicas entre México y Estados Unidos, ¿cierto? Que son todo un tema desde que comenzaron a migrar mexicanos hacia Estados Unidos, ¿sí? Eso, muy bien, chiquillos, es lo que vimos en esta clase. No sé si les queda alguna duda con respecto al neoliberalismo y globalización,